Definitivamente que en estos últimos tiempos tan adversos que nosotros vivimos, la nutrición toma un aspecto muy relevante en el sentido de los factores de riesgo eh, asociados a la evolución de la historia natural del COVID, ¿no? Si nosotros nos preguntamos por qué una persona obesa tiene más factor de riesgo, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué ustedes han podido escuchar, leer, revisar en torno al tema? Incluso tiene más riesgo que la diabetes propiamente dicha. ¿Quién nos puede dar una opinión al respecto? La obesidad creo que está asociado a algunos síndromes dislipidémicos y es como un factor que predispone a desarrollar ese tipo de enfermedades o patologías que a largo plazo incluso creo que pueden causar alteraciones endoteliales, ¿no? Creo, y eso es también algo que predispone, o eso me parece que tengo entendido, no sé si estaré en lo correcto, Doc- doctor. Doctor, yo creo que también tiene que ver los malos hábitos alimenticios que las personas tienen, como por ejemplo comer mucho o comer muy poco, o a diferentes horas, o por el estrés, por la ansiedad, por lo mismo de la pandemia. También eso tiene mucho que ver, más que algo hereditario. Sí, definitivamente que la ansiedad sumada, ¿no?, genera mayor problema. Hoy en día cualquier paciente que tiene cualquier persona que tiene un dolor de garganta, que tiene un malestar general, que duele la cabeza, lo primero que viene a su cabeza es COVID, ¿no? Una persona obesa, ¿no?, tiene más riesgo de que el virus genere estragos, como decía su compañero, a nivel metabólico, disfunciones, fallas multiorgánicas, ¿no? Las personas lamentablemente tienen costumbres muy inadecuadas en cuanto a la alimentación. No se respetan las leyes convencionales, como por ejemplo la cantidad, la armonía que debe haber, ¿no?, en sus alimentos. Y eso debido a que nos llevamos por información equívoca. Ahora existe pues muchísima información en internet. Uno pone un término y aparecen muchos videos, aparecen muchos textos, pero no todo lo que está ahí es cierto, ¿no? Y las personas se dejan llevar por publicidad, se dejan llevar por estereotipos equivocados y finalmente generan condicionantes adversos para la evolución de cualquier enfermedad en sí. Cada zona, cada lugar tiene su costumbrismo, ¿no? Las personas, por ejemplo, piensan aquí en nuestra zona, en Lambayeque, ustedes que van a ser médicos generales, que una alimentación debe estar sobrecargada de vitaminas. Y cuando la mamá, por ejemplo, lleva a los niños a la posta y este o es muy pequeño, o es muy delgado, o no tiene un buen rendimiento académico, lo que va a pedir al médico es vitaminas, ¿no? Ustedes que de repente han estado acompañando cuando se podía ir, ¿no?, a las postas en atención primaria, en salud pública, ¿no?, y veían los requerimientos que tenían las personas, más que buscar orientación en cuanto a la calidad, a la cantidad, a la proporción de los alimentos, a un soporte que en realidad es inadecuado, ¿no? Sí están viendo acá la presentación, ¿no?
Sí, doctor. Ya. Nos dice el doctor del Águila que nutrición viene a ser un conjunto de funciones armónicas, coordinadas entre sí, que tienen lugar en todas y en cada una de las células del organismo y de las cuales depende la composición corporal, la salud y la vida misma. No es lo mismo decir nutrientes y decir alimentos, porque los nutrientes son aquellas sustancias que tienen energía química que nuestro organismo va a poder utilizar, ¿no?, como energía metabólica. Y los alimentos vienen a ser los vehículos a través de los cuales, ¿no?, estos compuestos, estos nutrientes llegan a nuestro organismo para cumplir una función determinada. Una persona que se encuentra postrada en una unidad de cuidados intensivos necesita nutrientes o alimentos. Nutrientes. 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 No lo podemos alimentar. ¿Qué opciones tenemos? ¿No serían los dos? No, porque si yo le voy a colocar a un paciente nutrición parenteral, no le estoy dando alimento. Por eso le decía, ¿qué opciones tenemos? Si tengo un paciente postrado, por ejemplo, ahora un paciente COVID, una neumonía por COVID, un paciente con una ventilación mecánica de apoyo, ¿no?, necesita nutrición parenteral, es una de las opciones que tenemos. Nutrición enteral, nutrición parenteral, parcial y total. Si yo le doy nutrición parenteral, no le estoy brindando alimentos, sino nutrientes. Pero ¿qué desventajas tendría que solamente le esté brindando los nutrientes por vía endovenosa? Deme una desventaja. Recuerden ustedes que las estructuras corporales tienen que estar funcionando. Nuestro cuerpo tiene que estar dinámico. Y nosotros tenemos en nuestro tracto digestivo, a nivel intestinal, para poder absorber los nutrientes que tenemos. Enzimas. Ojo, para poder absorber. Las enzimas son para poder digerir. ¿Algunas bacterias? Las bacterias que se encuentran en nuestro tracto digestivo, que forman parte de la flora normal, producen mucosidad, producen vitaminas, como la vitamina K, por ejemplo. No tiene que ver con lo que yo estoy mencionando. Para eso, pues, uno hace un recordar sencillo de su fisiología digestiva, ¿no? Uno ingiere sus alimentos, los mastica, los procesa, forma el bolo alimenticio, este se deglute, llega al estómago y ahí se inicia la digestión, acción enzimática, ¿no? El ácido clorhídrico se une con el pexinógeno, forma la pexina, se inicia la digestión de las proteínas y algunas sustancias empiezan a absorberse a través de la mucosa gástrica, pero eso todavía es insuficiente, porque la verdadera absorción se da en el intestino delgado. Porque el intestino delgado tiene 3 elementos importantes para la absorción. ¿Cuáles son? ¿Ves qué diferente es? Es diferente leer. Por eso yo creo que ustedes lean antes de que podamos sentarnos a poder conversar. Microvellosidades, vellosidades intestinales y
Válvulas de Kerr. Y las válvulas o pliegues de Kerr, así es. Cuando un paciente que está ahí en UCI, en UCEMIN, en UCIN, solamente recibe nutrición parenteral, sus vellosidades intestinales sufren atrofia, de tal forma que uno conocedor de ese problema tiene que preverlo. Y para prever, uno tiene que colocarle en la nutrición enteral, ¿no?, un elemento, una sustancia que evite ese problema. De tal manera que si el paciente logra salir del estado en el cual se encuentra, pueda nuevamente reiniciar su alimentación por la vía normal. ¿Saben ustedes qué sustancia se le debe administrar a un paciente por vía parenteral para que no sufra atrofia de vellosidades intestinales? Creo que ya no está. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta era, un paciente que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos con nutrición parenteral, ¿qué le debo administrar para evitar atrofia de sus vellosidades intestinales? No necesita darles alimentos por esa ¿Perdón? sonda, darles alimentos. Señorita, estamos hablando de nutrición parenteral, no de nutrición enteral. Ya, pero pregunta qué necesita el paciente que le está dando Nutrición parenteral, ya para que sus... para que no para que sufra, no se porque atrofien. lamentablemente no está Claro, recibiendo pero ahorita. Sí, le escucho. no le le escucho. estaría dando, no sería necesario darle nutrición por vía nasogástrica para que Claro, siga trabajando su organismo. pero si no puedo darle alimentación enteral. Inicialmente, o sea, la nutrición tiene diferentes modalidades, ¿no? Cuando los pacientes se encuentran hospitalizados, vamos a brindarle de acuerdo a las posibilidades que tenga para recibirlo y aprovecharlo. Efectivamente que al paciente se le puede colocar una sonda nasoenteral, ¿no?, para evitar este problema, pero si no es posible colocarle la nutrición nasoenteral, entonces tenemos que optar por la nutrición parenteral. Y es ahí donde necesitamos colocarle, ¿no?, un aminoácido para evitar la atrofia. No lo conocen. Por eso no, si no hay información previa, entonces tenemos estos pequeños impases, ¿ves? Glutamina se le tiene que colocar. Nutrición y alimentación, dos cosas diferentes sin duda alguna. Los nutrientes que nuestro cuerpo recibe se clasifican de la siguiente manera. Y aquí nos dice el doctor del Águila, nos pone nutrientes energéticos. Energéticos, aquellos que nos brindan los nutrientes energéticos. ATP. Fuente de energía. ATP, ¿no? Carbohidratos, grasas. ¿Quién provee más energía? ¿Las proteínas o los carbohidratos? Carbohidratos. Los carbohidratos. Proteínas. Dependiendo también del tiempo en el que se requiere la energía.
La grasa. Las proteínas Lípidos, a ¿no? mayor tiempo Proteínas, y las los proteínas. carbohidratos a menor Grasas, tiempo. lípidos. Lípidos. Jóvenes, eso nos enseñan desde el colegio, ¿ah? Nos enseñan en biología, en bioquímica. ¿Carbohidratos o proteínas? Respuesta es igual. ¿Cuántas calorías nos brinda un gramo de proteínas? 4. 4. ¿Y carbohidratos? 4. 4, pues. Es lo mismo. Una pregunta tan básica. ¿Y las grasas? 9. 9. 9.4. Así es. 9.3, 9. Dependiente de la bibliografía que uno revise, ¿no? Tenemos nutrientes estructurales, los que forman nuestros huesos, por ejemplo. ¿Cómo se llama el compuesto más importante de los huesos? Carbono. Sal de hidroxiapatita. Los cristales de hidroxiapatita, así es. ¿Y cuál es su composición química? Fosfato cálcico. Fosfato de calcio. Fosfato de calcio. Y luego tenemos los nutrientes reguladores, porque regulan los procesos metabólicos. Y ahí tenemos las vitaminas, el agua, algunos minerales. Las vitaminas, que como son catalizadores, se necesitan en pequeñas cantidades. Y como decía pues la abuelita en antaño, la mejor vitamina que hay es el alimento. Y eso es lo que se le tiene que decir a la mamá cuando lleva al niño a la posta, al centro médico, al puesto de salud, pidiendo vitaminas para que crezca, para que esté más gordito. Hay que alimentarlos bien. Y la alimentación, como dije hace un instante y también nos dice el doctor Laila, debe cumplir ciertas leyes, ¿no? La ley de la cantidad, de la calidad, de la armonía. Tipos de nutrición. En un primer tiempo, ¿no?, el manejo de los alimentos. En un segundo tiempo, el metabolismo. ¿Qué es metabolismo? Nuestra clase tiene que ser como en la misa, que uno dice algo, tienes que completarlo. Tenemos que ser más dinámicos. Son cosas básicas. Metabolismo es el conjunto de ¿Transformaciones químicas? De reacciones químicas. Dos básicas, ¿cuáles son? Catabolismo y anabolismo. Así es. Nosotros aprovechamos los nutrientes gracias a las enzimas que logran degradar los alimentos, ¿no?, en el tracto digestivo. Por ejemplo, carboxipeptidasa, ¿dónde se encuentra? Trixina, ¿dónde se encuentra? Enzima pancreática, ¿no? Enzima pancreática, muy bien. Peptidasas. Le estoy preguntando cositas básicas de su fisiología. Bueno, excreción de los productos de desecho. ¿Cuáles son los mecanismos de excreción del ser humano? La orina, las heces, el sudor, la respiración. La respiración. Así es, así es. Aquí vemos algunos conceptos básicos, pues, ¿no?, del metabolismo, ¿no?, las reacciones, las transformaciones químicas que sufren los nutrientes, y como ustedes lo han dicho hace un instante, dos reacciones básicas que son el anabolismo y el catabolismo. Una persona promedio, un varón, 70 kilos, 1,70 m, ¿no? Su consumo global
al día, aproximadamente grasas, 100 gramos al día, hidratos de carbono, 300, proteínas, 100. ¿Eso qué nos está tratando de decir? Que la principal fuente de energía para el ser humano son los Carbohidratos. carbohidratos, ¿no? Consumo de oxígeno, 500 gramos al día, ¿no? De los carbohidratos, la glucosa, el representante máximo, ¿no? Nuestro cerebro, para su buen funcionamiento, ¿cuántos gramos de glucosa necesita al día? 100. 120. Bueno, vamos por ahí, ¿sí? Es muy sensible, muy sensible. Por eso, cuando una persona está con hipoglicemia, ¿qué síntomas presenta? Pérdida del Dolor de conocimiento. Pérdida de la conciencia. Debilidad. Bien, pérdida de la conciencia. Pérdida del estado de conciencia. Bien. Esto, hay pacientes diabéticos que tienen un uso inadecuado de sus fármacos, ¿no? Que pueden ir pues para el otro extremo, ¿no? O sea, en vez de controlar, de mantener su glicemia en su basal de ellos, digo su basal de ellos por lo siguiente. ¿Cuál es el nivel de glucosa normal de un ser humano? Nivel óptimo. 80, 90. 80. 70, 90. 70. Menos de 120. Entre 70 y 100. Para empezar, yo quiero que ustedes aprendan a hablar correctamente. ¿100 qué? Ustedes son médicos. Miligramos por decilitro. Miligramos por decilitro. Así es, en unidades, porque en los diferentes exámenes laboratoriales que ustedes van a encontrar, algunos hablan micromoles, miliequivalentes, ¿no? 70 a 110 miligramos, ¿no? Por decilitro. Una persona diabética tiene un basal entre 70 y 110. No, son más altos. Por lo general son más altos ellos. Su basal es diferente. Y eso es muy importante que lo conozcan, porque recuerda que ellos hacen sus test y el paciente puede equivocadamente pensar que está alto y dice, tengo 140, pero eso es su basal, y cometer un error en cuanto al uso de medicamentos. En productos de excreción tenemos CO2, 400 gramos, litros al día, urea y amonio, 15 gramos, agua, 320. Es importante más adelante que ustedes aprendan a hacer un balance hidroelectrolítico, ¿no? Que es un control muy exhaustivo que se hace de los pacientes en las unidades críticas. Aquí están las famosas leyes de la alimentación que venía comentando, ¿no? Y que justamente no son sinónimos, ¿no? Cantidad no es lo mismo que calidad, ¿no? Escuchamos a veces que la mamá dice, pero mi hijo come bastante. ¿Bastante qué? ¿No? Tiene que ver armonía, cómo es la distribución de los nutrientes. Y tiene que haber cierta adecuación a las características también que tiene cada grupo étnico. Nuestro cuerpo, para el buen funcionamiento, tiene ciertos requerimientos para cumplir con todas las necesidades fisiológicas pues, que tiene un individuo. Se debe asegurar una buena ingesta, ¿no? Proporcionada, cumpliendo con las leyes que hace un momento les decía, que son importantes respetar. Horarios. ¿Cuál es la alimentación más importante de todo el día? El desayuno. El desayuno. Así es. Y muchos piensan que es el almuerzo, ¿no? Cuando una persona que su última ingesta alimenticia es a las
entre las 8 y las 9 de la noche y pasa hasta las 7 de la mañana, pues un número de horas muy largo sin ingesta de alimentos. Muchas veces deja, porque tiene que salir muy temprano al trabajo, porque tiene que ir al estudio, no consume el desayuno o algo muy sutil y al final tiene un rendimiento inadecuado, al final tiene sueño, ¿no? Porque no está cubriendo su requerimiento nutricional. Y los requerimientos nutricionales no son iguales en todas las personas, porque las actividades son muy diferentes. No es lo mismo un deportista que una persona, pues, académico, vamos a decirles a ustedes que están estudiando, ¿no? También tienen un requerimiento diferente a una persona convencional. Una gestante también tiene un requerimiento adicional de nutrientes. Cuando una persona está enferma, sin duda alguna que el trastorno conlleva a que haya una pérdida de nutrientes, a que haya un consumo mayor y que de por sí la persona, por el estado en el cual se encuentra, disminuye la ingesta de alimentos. Yo que soy cirujano, lo primero que veo en un paciente con apendicitis aguda que está hiporéxico, ¿no? Y ese es un detalle que les va a servir incluso cuando ustedes evalúen ahí en la emergencia un paciente con dolor abdominal, muchas veces referido de un centro de salud, de una posta, o que viene de un médico particular, o que incluso llega de frente al hospital manifestando que tiene un dolor que le han dicho que puede ser apendicitis. Y nosotros solemos preguntar, ¿y usted tiene hambre? Sí, doctor, y me muero de hambre porque tengo todo el día que no he comido. Pregunta tan sencilla como para decir, esto me parece que no es apendicitis, ¿no? Pero bien, ese es un tema muy aparte, ya tendremos la oportunidad también de hablar de cirugía. Las unidades de la energía, ¿no?, aceptadas universalmente son los Joule, ¿no? Este es un conocimiento también bastante general, ¿no? El Joule es la energía que se gasta para desplazar 1 kilogramo en 1 metro por 1 newton de fuerza, ¿no? Fórmulas que a muchos no nos encantan, pero bueno, que tenemos que aprender. De todo ello, se obtuvo que 1 kilocaloría son 4.1, que es lo que nos brinda los carbohidratos y las proteínas. Una persona que no come, que no ingiere ningún alimento y no recibe ningún soporte, ¿cuánto tiempo puede pasar en inanición sin que se comprometa severamente su estado de salud? ¿Con agua o sin agua? Si es sin agua, 30 días, creo. Bueno, de inanición hasta que se muere. Puede pasar hasta 8 semanas. Claro, hay casos y casos, pues, ¿no? Porque va a depender también de cómo está su estado físico. Nosotros almacenamos glucosa. ¿Dónde? En el hígado. En los músculos y en el hígado, ¿ya? También en forma de glucógeno, ¿no? ¿Cómo se llama la conversión de glucógeno a glucosa? Gluconeogénesis. Glucogenólisis. Glucogenólisis. Gluconeogénesis es formación nueva de glucosa. A partir de aminoácidos. De otros aminoácidos, lípidos. Efectivamente. Proteínas, lípidos. En los pacientes diabéticos, diabetes insulino no dependiente, ¿cuáles son los fármacos más comúnmente utilizados?
Ya ustedes llevaron farmacología, ¿no? ¿Cuál es? Metformina. Metformina, 1. Glibenclamida. Y glibenclamida. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la glibenclamida? ¿Salieron de la sesión, creo? Es una sulfoniluria. Vamos, cuéntame, ¿qué hace en el organismo? Se une a los canales de potasio dependientes de ATP. ¿Para conseguir qué? Aumento del calcio intracelular. Ya. Va a estimular las células beta del páncreas para la secreción de... Claro, mecanismo bioquímico a nivel de la célula beta del páncreas para producir insulina. ¿Y qué hace la metformina? Reduce la producción hepática de glucosa. Efectivamente. A nivel hepático va a reducir la producción de glucosa, o sea, va a interferir con los procesos que acabamos de mencionar, ¿no? Con la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Disculpen, la sesión es hasta las 5:45, doctor. Sí, pues me están hablando acá por internet. Ustedes tienen otra sesión, ¿no? No sé si 7:15 creo que tienen, no sé si alguien tenga alguna sesión antes. 7:15 creo que la mayoría. Ya, entonces podemos ir conversando todavía un momento más. Sí, porque bueno, hemos demorado con sí, lo perfecto, otro. No hay problema. El valor energético de los alimentos, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de vivir en un país con una variabilidad enorme de alimentos. Y en una región y una zona de este país con una fuente y un núcleo para que vengan alimentos de la sierra, de la selva, en la costa. O sea que no hay pretexto, ¿no?, para que podamos obtener, de acuerdo al gusto, de acuerdo al poder adquisitivo también, porque los alimentos en sí, de acuerdo a la accesibilidad, pues no están muy costosos. Pero hay que saber escoger, hay que saber valorar, sin ir muy lejos. Tenemos cerca nuestro mar y tenemos, pues, peces por doquier, ¿no? Y hay unos peces con carne magra. ¿Qué es carne magra? Rica en oligosacáridos, ¿cómo se llaman? En esos aminoácidos. Tiene triptófano. Omegas. En omegas, así es. Ajá, en omegas. A ver, dame un ejemplo de un pez con carne magra. El salmón. Todos los que tengan el color negro de la carne. O sea, pescados de negritos, o sea, que no sean blancos. La caballa. Caballa. No sé. Sardina, salmón. Sardinas, ¿no? Bonito, jurel. Todos los del mar de Grava. Yo cuando estoy ahí en el aula, les hago levantar la mano y les digo, a ver, levántenme la mano, ¿quiénes son los que comen eso? Y en estos, bueno, los 4 años presenciales que fueron atrás, muy pocos, ¿no?
Es más, alguien me decía que separaba a veces la carne negra, ¿no? De la blanca, lo convencional. No hay una valoración adecuada de los alimentos. Como todavía tenemos tiempo y no estamos con apuro, les voy a compartir un video que tengo unos 10 minutitos acá. A ver, voy a parar aquí. De alimentos que tenemos en el día a día. Pero para lograr estos efectos tan deseados, ¿no? En cuanto a nuestro sistema, fortalecer nuestro sistema inmunológico, se necesitan dosis mayores, ¿no? Y es por ello de que incrementó considerablemente la comercialización de vitamina C para su administración endovenosa, que venía en unos frascos con una megadosis, según pude investigar, leer un poco, equivalente como a 500 naranjas aproximadamente en la carga de vitamina C en un solo producto inyectable, ¿no? Tengo entendido que también los oncólogos emplean la vitamina C como un coadyuvante, ¿no? de sus terapias químicas para disminuir, ¿no? el avance de la enfermedad, ¿no? de las diferentes neoplasias. Acá tenemos seguimos ya en las diapositivas, las reservas energéticas de un hombre promedio de 70 kilos, ¿no? En cuanto a la cantidad de grasa, de proteínas, de glucógeno almacenado, ¿no? Tanto en los músculos como en el hígado, y de la composición de la glucosa, de los ácidos grasos, los triglicéridos en la sangre. ¿Cuál es el valor máximo de triglicéridos que debe tener una persona en sangre? ¿Y cuál es el valor de colesterol? A ver, vamos tomando esos dos datos importantes. Exámenes de rutina, ¿no? Muchas veces la persona desconoce, pero esos dolores de cabeza, mareos, fatiga, cansancio que tiene, puede estar asociado a un incremento de colesterol y triglicéridos. Entonces es importante saber cuál es el nivel óptimo. Los triglicéridos tendrían que ser menor a 150. Ya, muy bien. ¿Y el colesterol? 200, menor de 200. ¿Colesterol total? Muy bien, así es, colesterol total. En el video escuchábamos colesterol malo y colesterol bueno. ¿A quién se refiere? Al HDL y LDL. ¿Cuál es el malo? LDL. ¿Y cuál es su valor óptimo? ¿Menor a 100? Muy bien, ahí hay que decir menos, bien, menor a 100, claro que sí. ¿Con qué se asocia el incremento de colesterol LDL? Riesgo coronario. Aterosclerosis. Muy bien, perfecto. Así es, así es. Acá tenemos los componentes del gasto energético. Sí. La tasa metabólica basal, que viene a ser el gasto mínimo que necesita un ser humano para su vida, ¿no? Por encima de esta tasa metabólica se encuentran ya los requerimientos adicionales, ¿no? Como la actividad física, el frío, el estrés, el crecimiento corporal, el embarazo, lo que comentaba hace un momento. Entonces, la tasa metabólica basal es la energía empleada en las funciones vitales de un individuo que se encuentra en completo reposo y ayuno. Porque nosotros, si estamos en reposo y ayuno, sí estamos gastando energía en nuestras funciones vitales y sobre todo en nuestra respiración, porque esa depende de estructuras musculares, ¿no? ¿Cómo se llama el principal músculo? El diafragma. El diafragma, así es. Bien, acá en realidad tenemos información en las diapositivas básicamente de cálculos, ¿no? De consumos energéticos. Aquí tenemos
la ecuación de Benedict también. Los factores de injuria que apreciamos en esta diapositiva son aquellos que los emplea el nutricionista para, después de haber hecho el cálculo del requerimiento energético de una persona, ¿no?, ajustarlo de acuerdo a este factor. Por ejemplo, si va a ser sometido a una cirugía mayor, su requerimiento, si es 2.000 calorías, o sea, de acuerdo a sus características físicas, lo multiplica por 1.2, entonces lo que tiene que brindarle son 2.400 calorías. Si tengo un paciente en una unidad de shock trauma que tiene quemaduras en el 100% de su superficie corporal, su requerimiento es prácticamente el doble de su constitución física, ¿no? Pues 1,95. O sea, aquí están los factores de injuria, decía, con los cuales se hacen las correcciones y se adecúa la cantidad de energía que necesita cada persona. Bien, bueno, ya estamos con el tiempo porque también vamos a emplear aquí la PC para otra clase. Agradezco mucho su atención a los que están ahí. Reiterarles que revisen, que lean, ¿no? Para que nuestras reuniones sean más participativas, más dinámicas. La idea es que se comprenda toda la información que vamos a ir brindando. Ese es algo de manera introductoria, pero ya luego vemos tópicos más específicos, considerando de que el curso se ha adecuado, ¿no?, a las condiciones pues que estamos ahora, que estamos viviendo, como es pues esta pandemia del COVID. Que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, disculpe, Gracias. no sé si brevemente, por el momento quedamos con qué